Vine a Cuba a reencontrarme con mi familia y te voy a contar todo, desde cómo lo planifiqué hasta cómo me lo arruinaron por habérselo contado a la persona incorrecta. Me lo guardé un mes entero para que al final las cosas no salieran como yo esperaba. Las cosas aquí están difíciles, están de una manera en la que yo nunca me imaginé que iba a encontrar Cuba y te quiero contar todo. Me gasté todos los ahorros que tenía porque para mí se ha vuelto más importante la familia que todo. Trabajamos para estar ahorrando, pagar facturas, pero nuestra familia está lejos. Solo las personas que emigramos sabemos todo este sentimiento que tenemos dentro y que al final cada eurito, cada dólar que guardamos es para regresar a ver a la familia. El dinero va a regresar, pero mis abuelitos se están haciendo viejos. Mis padres aquí se desviven trabajando para ganarse el pancito de cada día porque tienen muchos negocios que ya lo van a ir viendo porque les voy a mostrar todito. Desde dónde vivimos, cómo son los negocios de mi familia, dónde está el hospital que siempre les conté sobre mis relaciones que siempre iba allá enfrente con el traficante de cuernos, entre muchas otras cosas más para que ya puedan ponerle imagen a absolutamente todo. No valorizamos lo suficiente el estar cerca de la familia. Yo he visualizado en algún momento que mis abuelitos no estén, que ni Dios quiera que les pase nada. Uno ahorra para hacer cosas, para hacer casas, para comprarse un carro, para ir a lugares de vacaciones, y yo me sentía que solo estaba trabajando para un futuro que todavía no existe, mientras mis abuelitos y mis padres me ven a través de una pantalla, y me sentía tan vacía. Mi hogar es este. Cuando yo hablo de mi casa, cuando intento hablar de mi familia, está aquí. Y es cierto que yo he construido cosas nuevas, que tengo una relación con una persona de Portugal con la que he rehecho mi vida con su familia y la mía, y la hemos unido porque tenemos hijos de relaciones anteriores. Es que mi familia está lejos y están envejeciendo lejos, y ha sido una sorpresa entre comillas para todos porque me lo arruinó el garrapato. Quiero que sepan que a partir de este blogcito les voy a enseñar muchas cosas que a lo mejor no se esperan porque Cuba está muy deteriorada. Me he encontrado con cosas que no lo imaginaba yo que estaba así, porque hay enfermedades aquí que están matando familias y de las que no se está hablando, y eso no me gusta. Y cuando estés viendo este video es porque ya salí de Cuba, porque era bastante peligroso posiblemente hablar de estas cosas todavía estando, porque sí que me podían restringir la salida. Empezamos con un poco de chismecito, muchas imágenes tristes, pero también les voy a contar cosas buenas porque mi país tiene gente muy linda. Aquí no se vive, se sobrevive, pero de todo se sale. Y yo quiero mostrarles un poquito de mi realidad y de la realidad de los cubanos y otras caras que la gente no conoce. Aquí nos gusta el chisme. Te quiero contar desde el momento en que se me ocurrió venir a Cuba. En ese momento en el que mi mamá me dijo, las cosas aquí están muy mal, hay una enfermedad que está matando gente, de la que poco se habla y que está un poco disfrazada de algo que dicen que es, y es posible que no sea. Antes de yo llegar y ver cómo estaban todas las cosas, me acogió una de mis seguidoras en su casa, porque en el momento en el que yo compré el pasaje fue porque mi mamá me dijo, necesitamos que vengas lo antes posible, no sabemos qué es lo que puede pasar, no sabemos quién se puede enfermar, no sabemos quién puede caer. Estaban en ese momento todos enfermos, no solo la familia, sino todos los vecinos, todos en el barrio. Fue una ola que ha transformado la ciudad en personas que parecen zombies porque han dejado secuelas. En ese momento yo me sentí muy mal, en ese momento yo miré mis cuentas de banco, vi que me alcanzaba para el pasaje para mí y para mis hijos, y decidí en ese momento ocultarlo. Yo llamé a mi mami 2, que quienes me siguen desde hace tiempo saben que es la persona con la que se está quedando mi hija en España, y le pregunté si podía quedarme en Navidad en la casa donde siempre hemos vivido con ella, que iría con mi hijo para entonces después, el 26 de diciembre, irnos a Cuba. Me dijo que sí, que todo estaba bien, que como me iba a decir que no, pero yo tenía que contar con ella porque no sabía si iba a estar en la casa, si me podía recoger, porque es un pueblito que está un poco alejado del aeropuerto de Madrid y necesitaba que alguien me recogiese, que me llevara con las maletas. Y me dijo que no había problema, que lo único que no podía era ir a recogerme en esos días porque yo no iba a estar, iba a irse a un pueblo de donde ella es, pero que la casa iba a estar disponible para que yo fuera con Nani y todo. Después de que había sacado los pasajes, que había alquilado un carrito para poder desplazarme desde el aeropuerto hasta el pueblo, con pasajes de autobús, que nos trasladamos desde Portugal a España en bus, mi hijo y yo, y cojo las cosas más económicas, y las cosas más económicas no tienen cancelaciones, no tiene para poder cambiarlos, porque coges el más barato sin derecho a cambios, o
te cobran una exageración después si quieres cancelarlo. Y como a los 2 o 3 días de que ya había confirmado que todo estaba bien, que ya le había dicho a Nani que iba, ella no sabía que íbamos a Cuba, mi hijo no sabía que íbamos a Cuba, me dijo que no podía ir. Había pasado varios años sin ver a su familia, que le avisaron de imprevisto a último momento. Me dijo que no había espacio en la casa, que iba a ser demasiado, que no podía, que lo lamentaba mucho, pero que cancelara todo o que fuese directamente desde el aeropuerto a Cuba. Y no podía, porque nada de lo que había yo reservado se podía cambiar. Yo dije, ¿qué hago ahora? Me vine en llanto, empecé a llamar a amistades, empecé a llamar a personas que tengo allá. Mi tía vive muy lejos, demasiado como para yo poder quedarme con ella. Tengo un primo con el que en ese momento no pensé que me podía quedar, pero igual estaba muy lejos, iba a ser muy inaccesible para mí. En mi desesperación se lo conté a una de mis seguidoras que es mi amiga ya en este momento porque tenemos mucha comunicación, y me abrió las puertas de su casa. Ella estuvo en Portugal hace muy poquito tiempo. Yo hice un videito que ustedes deben haberlo visto, mi querida Maura, que llevo todo lo que ha hecho por nosotros en el corazón, y nos fuimos a su casa y nos pasamos ahí desde el 22 de diciembre hasta el 26 que nos fuimos. Nos trataron con mucho amor, con mucho cariño. Es como si hubiésemos estado en casa, es como si yo la conociera a ella de toda la vida, porque las redes sociales tienen sus cosas malas, pero también tienen sus cosas buenas porque une a las personas. Allí hicimos juegos y nos hizo comida cubana, me llevó a un sitio donde hacen pizza cubana, nos trataron como familia, incluso dejó de trabajar porque tenía que trabajar en esos días para poder quedarse en la casa y acompañarnos. O sea, fue muy especial. Me ayudó a hacer la sorpresa y para mí en este momento es como una amiga del alma de toda la vida. Y no había contado que me iba a Cuba, ni siquiera a mi hijo era su regalo de Navidad, iba a dejarle un sobre debajo del arbolito, y así lo hicimos, y se emocionó muchísimo. No se imaginaba para nada que el regalo de Navidad iba a ser un viaje a regresar a ver a su familia. Y después de haber pasado unos días inolvidables, muy diferentes, de hecho creo que por no haberlo planificado así salió tan bien, porque además ella también dice que necesitaba tener una motivación para pasar bien las Navidades porque hace poco tiempo falleció su mamá. Entonces fue como que nos necesitábamos la una a la otra, y posiblemente si yo hubiese ido a casa de Mami 2, hubiese estado con mis hijos, no hubiésemos hecho nada especial, no hubiésemos hecho muchas cosas, nada más que una cenita simple, y todo pasa por algo. Pusieron en el camino porque yo le digo a ella que es mi angelito, que yo en ese momento no sabía qué hacer, no tenía para pagar un hotel, y las amistades que yo tengo no me podían abrir las puertas de su casa porque las cosas en Europa son bastante diferentes de lo que uno piensa. La gente se transforma, la gente deja de ayudar de la misma manera que cuando estábamos en Latinoamérica. También la vida es diferente, hay muchas cosas, muchas dificultades y muchas cosas que bueno, ya ustedes saben. Llegó el día 26 y yo estaba emocionada porque mis padres no sabían que yo venía. En ocasiones anteriores habían sido ellos quienes siempre me habían ido a buscar al aeropuerto, porque yo cuento con ellos para poder pagar los pasajes completos porque no cuento con mucha economía. Y tengo la suerte de que una vez que llego a Cuba no pago más, porque aquí mis padres tienen negocios. Lo que pasa es que aquí la moneda nacional no vale afuera y el cambio de la moneda es extremadamente grande. Para transformar un euro a pesos cubanos son aproximadamente unos 500 pesos. El dólar y el euro oscilan entre los 400 y los 500 pesos para que sea uno. Aquí es muy complicado hacer ese cambio de moneda nacional a euros, y de vez en cuando lo hacen me mandan algún dinerito para Portugal, porque yo tengo aquí una casa propia que la tengo rentada a un médico que paga un alquiler aproximadamente unos 200 o 250 dólares, que es algo, es una cosita extra, pero obviamente no es una cantidad de dinero como para sobrevivir en Europa, pero es una ayuda. Mi dinerito es mi casa y bueno, mis padres se encargan también de darle mantenimiento y todas esas cosas. Pero como les cuento, una vez que yo llego aquí no gasto de mi dinero, del que tengo guardado en mis cuentas. Por eso yo podía gastarme los ahorros que tenía para poder venir, porque sabía que una vez que estuviese aquí ya no iba a tener que tirar de mi dinerito, porque aquí tengo dinerito guardado en moneda nacional. Y mis padres también me ayudan. La cosa es que llevaba mucho tiempo guardando el secreto y le pedí a la abuela de mi hijo, a la madre del garrapatas, que me mandara un taxi al aeropuerto. Yo ya no tengo amistades aquí, todas mis amigas se han ido para Estados Unidos o se han ido por ahí porque aquí esto está muy difícil y todas las personas hacen lo posible por salir, y no quería que mi familia supiese que yo venía, y no tenía a alguien, a una sola persona que yo supiera que iba a mantener la boca cerrada porque era demasiada la emoción y sabía que a alguien se le podía escapar. Así que dije, ¿quién? Alguien que no tenga que ver nada con mi familia, alguien que no tenga comunicación con mi familia, que yo sé que ellos se dedican a ser taxistas particulares y así. Ella me
dijo, todo bien, no te preocupes. Yo le dije, no se lo vayas a decir a mis padres porque es mi tía la que va con su esposo y quiere darle la sorpresa a mi mamá y a mi abuelita, pero no pueden decir nada, por favor, porque yo sabía que si se me iba la más mínima información ella iba a imaginarse que éramos nosotros los que veníamos. Y se lo contó al Garrapatas, porque el Garrapatas tiene un carro compartido con el marido de la abuela de mi niño, en donde a veces hacen carreras es cuando vas a hacer de taxi. Entonces ella me dijo, o va a ir mi esposo o va a ir mi hijo. Yo en ese momento dije, ay, pero tampoco podía decirle que no, porque yo decía, si le digo que no puede ir, él va a imaginarse que soy yo, porque va a saber que no quiero yo que vaya, porque no es la primera persona que quiero ver cuando llegue a Cuba. De tanta gente que hay, no puede ser que la primera cara que veas cuando llegue y salga del aeropuerto sea el Garrapata. ¿Tú me entiendes? Pero bueno, pasaron los días y ella al final me dijo que quien iba a ir era su esposo. Y yo me tranquilicé. Y yo pensando que todo iba a salir bien porque era la primera vez que quería darle una sorpresa a mi familia. Porque veo tantos videitos de reencuentros y de cosas. Y yo también quería. Y no pude porque el Garrapatas vino a buscar un dinero aquí. Porque le habían mandado un dinero de afuera por Navidad. Y a través de mí era que él se lo hicieron llegar, es decir, me mandaron el dinero a mi cuenta y mis padres aquí se lo daban a él en moneda nacional y me quedaba así a mí ese dinerito y ya así mis padres no tenían que mandarme el dinero del alquiler. No sé si me entienden, que a través de ese dinero ya ellos me podían enviar a mí el dinero que me tenían que dar. ¿Tú me capicho? Él vino a buscar ese dinero por adelantado, ni siquiera me había llegado y se le ocurrió decirle a mi mamá que yo había mandado a pedir un carro para el aeropuerto. No le doy un piñazo porque no quiero tener nada que ver con él, pero me arruinó la sorpresa. Mi mamá se enojó mucho, a tal punto de que tuvimos una discusión. De todo esto, yo me enteré en el momento en el que ya teníamos que subirnos al avión. Ya nosotros andábamos corriendo por el aeropuerto, después de haber pasado también por un montón de cosas en Baraja, porque tuve que cambiar las cosas de una maleta a otra, porque pesaba una 25, la otra pesaba 21, y tenía que pasar para que pesaran todas 23 kilos, y allí me volví loca. Pero se logró. En el corre. Yo estaba discutiendo y mi mamá no me contestaba. Yo decía, Dios mío, ya yo le había dicho a la abuela del niño que no quería que nadie me fuese a buscar al aeropuerto porque me habían jodido la sorpresa. Entonces yo dije, bueno, ya que lo saben, pues le digo a mi papá que me vaya a recoger. Y no me contestaban porque mi mamá estaba enojada porque no le había dicho que venía, porque ella quería que yo le dijera que venía, porque tenía que preparar la casa, las condiciones, porque aquí hay una enfermedad que está muy grave, matando gente, la chikungunya, y que te deja unas secuelas muy malas. Ellos llevan meses con los pies hinchados, con las articulaciones muy mal, y ustedes saben que mi cuerpo no lo tengo muy bien, porque yo tengo unas secuelas de un ictus que me dio. Entonces, si además de todos los dolores que tengo, además de eso, cojo una enfermedad que además de eso me deje todas las articulaciones ardiendo. Mi mamá quería que todo estuviese perfecto, que la casa estuviese limpia, que la casa estuviese mosquiteros para que no me pudiese pegar por el mosquito a mí y a mis hijos la enfermedad. Entonces ella estaba enojada conmigo porque lo que quería era prepararlo todo. Pero yo quería darles una sorpresa. Si un mosquitero lo ponemos cuando yo llegue, si la limpieza la podemos hacer juntas. No sé si tú me entiendes, yo entiendo su punto, pero entiéndeme a mí también, que yo quería ese momento de llegar y que me viera y tuviera la emoción de abrazarnos y qué haces aquí. Pero no me salió bien porque el Garrapata hasta estando lejos jode todo. Y aunque las cosas no salieron como yo esperaba, mi papá me fue a recoger, que fue gracias a mi marinovio, que no es mi esposo, no estamos casados. Que yo le había dicho que no había podido contactar a mis padres, que mi mamá no me contestaba, que estaba enojada. Le expliqué todo antes de montarme al avión, que yo había hecho muchísimo para poder hacerles una sorpresa, y le explicó con calma y restauró la paz. Cuando llegué, mi mamá estaba armando mosquiteros en el cuarto, me había puesto todo morado, todo lindo, porque sabe que mi color es preferido, es el morado. Y yo dije, bueno, ¿quién sabe? Todo pasa por algo, no debía pasar como yo lo había planificado. Aún así, lo importante no es que se haya arruinado la sorpresa o que haya sido de X o Y manera. Lo importante es que estoy aquí y es que estoy con mi familia, es que están bien, a pesar de haber pasado todos por el virus y que todos tienen secuela. Mi papá tiene esta camita aquí. Esta es la oficina de mi papá, en donde controla todos los negocios que tiene aquí, que les voy a enseñar. Y se tiene que estar recostando porque se le hincha mucho uno de los pies, le dejó secuelas en las articulaciones, y así está La Habana. Con zombies. Las personas andan arrastrándose, las personas andan con dolores, tanto los más adultos como los más jóvenes, porque hay una epidemia. Cuba atraviesa un escenario epidemiológico complejo
complejo por la circulación simultánea de dengue y chikungunya, con miles de personas enfermas y un impacto creciente en la población infantil, según reconoció el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, MINSAP, Dr. Francisco Durán García, en una actualización oficial transmitida por la televisión cubana este miércoles. Solo en la jornada previa, es decir, este martes, se registraron 3.103 nuevos casos sospechosos de chikungunya en todo el país, mientras 63 enfermos están en salas de terapia intensiva, con 44 casos graves y 19 pacientes en estado crítico, todos menores de 18 años, lo que confirma el fuerte impacto del brote en la población infantil. Es ahora la mayor preocupación por el número de casos y por la sintomatología que produce, que es extremadamente dolorosa. Y mis amores, es así como va en orden cronológico la historia. Les voy a seguir contando. Quiero mostrarles el hospital de los que yo le hablaba en mis videitos. Quiero enseñarle mi casa, que aunque está rentada, le voy a pedir permiso al señor para que me deje entrar. Donde venía el traficante de cuernos a meter sus mentiras. Pero yo luego reformé, es decir, la casa ya no está como estaba cuando yo estaba con el traficante de cuernos, sino como estaba cuando estaba con el médico de mi corazón, que con él fue con quien empecé a remodelar mi casa, porque fue cuando abrí mi negocio y me ayudaron a abrir mi negocio de tortillas mexicanas. Pero todo ese chisme se los iré contando poquito a poquito, así como les iré enseñando cómo está mi Habana, cómo estamos viviendo el cambio con Maduro en Venezuela. Han cambiado cosas en estos 2 días, porque a día de hoy les estoy grabando justo al día siguiente de que Trump entró a Venezuela y se llevó a Maduro, y ya se están empezando a notar los cambios aquí en Cuba. Enseñarles la casa donde crecí, de todo un poquito, cómo se vive, cómo se come, cómo va el dinero y todo lo que ustedes quieran, porque si me lo dejan en los comentarios seguramente les puedo hacer fragmentos de videos. Muchas gracias por apoyarme, nos vamos a ver en el próximo videito, en el próximo chismecito y en muchos vlogcitos que le tengo preparado. Los amo un montón. Yo soy Eli, la cubana en pijama, nuevo nombre. Nos vemos en el próximo videito. Chao.